Fue en una tienda por departamentos, entre muñecas de porcelana y luces navideñas, donde todo comenzó. Therese atendía en silencio, con esa mezcla de timidez y curiosidad que la hacía invisible para muchos. Pero ese día, entre todos los rostros apresurados por las compras, apareció ella, Carol, elegante, segura, distinta. Sus ojos se cruzaron por unos segundos, pero bastó para que ambas sintieran que algo importante acababa de suceder. Sin saberlo, ese breve instante estaba a punto de desencadenar una historia marcada por el deseo contenido, la imposición social y una elección que cambiaría sus vidas para siempre. Si te atrapan las historias donde el amor se abre paso incluso en medio del juicio y las reglas impuestas, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final. Dale like si alguna vez sentiste que conociste a la persona correcta en el momento más complicado. Y cuéntanos en los comentarios qué hubieras hecho tú si el amor te obligara a enfrentarte a todo lo que conoces. Therese no podía dejar de pensar en ella. A pesar de la diferencia de edad, de clase y de vida, Carol no era una desconocida más. Era como si la hubiera estado esperando sin saberlo. Cuando Carol volvió a la tienda para devolver un guante que había olvidado, o tal vez dejado a propósito, comenzó un vínculo discreto, lleno de silencios, cartas y gestos que hablaban por sí solos. Carol, por su parte, estaba atrapada en un matrimonio que hacía tiempo había dejado de ser real. Su esposo, controlador y celoso, la observaba más como una propiedad que como una persona. Pero con Therese era diferente. Ella le devolvía la juventud, la ternura, algo que creía perdido. Por eso la invitó a tomar un café, y luego a su casa, y después a un viaje juntas, lejos de todo lo que las presionaba a callar. Ese viaje no era solo una escapada, era una decisión, una forma de desafiar todo lo que se esperaba de ellas, pero también era una amenaza a los ojos de quienes no podían comprender que el amor no siempre se presenta con la forma que el mundo aprueba. El viaje comenzó con una excusa: escapar del invierno, despejar la mente, ver otros paisajes. Pero ambas sabían que se trataba de algo más. En la carretera, con la radio sonando de fondo y las estaciones pasando una tras otra, Therese miraba a Carol mientras conducía. Había en sus gestos una mezcla de firmeza y fragilidad que la hipnotizaba. Carol, por su parte, observaba a Therese con un cuidado silencioso, como quien intenta retener algo valioso sin apretar demasiado fuerte. En los moteles por los que pasaban, compartían habitaciones, cenas simples y charlas que se hacían más profundas con cada noche. Therese empezó a abrirse, a hablar de sus sueños, de su deseo de ser fotógrafa, de su sensación de estar viviendo una vida que no había elegido. Carol escuchaba con una atención que ninguna otra persona le había ofrecido. No juzgaba, no corregía, solo miraba y comprendía. Pero en la distancia, el mundo que habían dejado atrás no se detenía. El esposo de Carol, Harge, había comenzado a sospechar, no solo porque Carol se había ido con otra mujer, sino porque esa mujer era distinta. No era una amiga, no era una conocida, era alguien que provocaba algo en Carol que él no podía controlar. Y cuando comprendió que lo que sentía era amor, no simpatía, no complicidad, sino amor, decidió actuar. Contrató a un investigador privado para seguirlas. Quería pruebas, quería motivos legales para reclamar la custodia total de su hija, la única ficha emocional con la que podía obligar a Carol a volver. Y mientras Carol y Therese compartían momentos de ternura lejos del ruido, el peligro crecía sin que lo supieran. En una de esas noches, cuando todo parecía tranquilo, Carol se acercó a Therese sin decir nada. Solo la abrazó. Y en ese gesto, las dos entendieron que ya no había vuelta atrás. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que sucedió después no solo puso a prueba su amor, sino también su valentía frente a todo lo que el mundo les exigía callar. El viaje terminó abruptamente. Una mañana, mientras Therese aún dormía, Carol recibió una llamada que lo cambió todo.
Era su abogado. Su esposo había reunido pruebas, había escuchado grabaciones y estaba listo para usar todo en su contra. Si no regresaba de inmediato y ponía fin a su conducta inapropiada, perdería el derecho a ver a su hija. No habría apelación, no habría negociación, solo ruptura. Carol colgó el teléfono en silencio. Miró a Therese durmiendo y supo que tenía que elegir. No entre dos personas, sino entre dos partes de sí misma. Sabía que si seguía adelante con su relación, el mundo que conocía la castigaría. Pero también sabía que si renunciaba a ese amor, algo dentro de ella se apagaría para siempre. No dijo nada. Solo dejó una carta junto a la cama y se marchó. Therese despertó sola. Confundida, buscó en la habitación, en el pasillo, en el estacionamiento. Pero Carol ya se había ido. Al leer la carta, entendió. Carol había elegido a su hija y, al mismo tiempo, la había perdido a ella. El dolor fue sordo, profundo. No era rabia, era una tristeza contenida, como la de una puerta que se cierra lentamente sin hacer ruido. Volvió a su ciudad, a su trabajo, a una vida que ya no le pertenecía. Todo había cambiado. Lo que había vivido no era una ilusión, era real. Pero ahora estaba sola con sus recuerdos y con la certeza de que el amor también podía doler. Pasaron semanas. Therese intentó seguir adelante. Se concentró en su fotografía, en construir algo propio, pero en lo más profundo de sí, seguía esperando. Hasta que una tarde recibió una carta. Era de Carol, breve, directa y valiente. Le pedía verla. Le decía que no podía prometerle nada, pero que aún quedaba algo pendiente entre ellas. Suscríbete y quédate hasta el final, porque el último encuentro entre Carol y Therese fue tan silencioso como poderoso. Un final donde todo se decía sin decirlo y donde una sola mirada bastó para entenderlo todo. Therese dudó en responder, no porque no quisiera verla, sino porque temía lo que ese encuentro podría despertar. Ya no era la misma joven insegura que había conocido a Carol meses atrás. Había cambiado, había crecido. Pero cuando llegó al restaurante donde habían acordado verse y vio a Carol sentada al fondo, con ese mismo gesto sereno y esa mirada que siempre parecía entenderlo todo sin palabras, supo que aún no era tarde. Se sentó frente a ella. No hubo abrazos, ni reproches, ni lágrimas. Solo una conversación pausada, donde cada palabra pesaba, donde cada silencio decía más que cualquier frase. Carol le habló de su hija, de cómo había decidido ser honesta, incluso si eso le costaba una parte de su mundo. Ya no estaba dispuesta a esconderse. Therese la escuchó con atención, sin interrumpirla, y en su mirada había algo nuevo. Fuerza. Ya no era solo admiración, era igualdad. Al terminar la conversación, Carol la invitó a cenar. Le dio la dirección, sin presionar. Le dijo que estaría allí, por si decidía ir. Therese salió del restaurante sin promesas. Caminó sola, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que estaba justo en ese punto donde todo podía empezar de nuevo, o terminar para siempre. Horas después, entró al restaurante. Sus ojos buscaron entre las mesas. Y ahí estaba Carol, sola, serena, esperándola. Sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete ahora mismo. Dale like si crees que hay amores que no necesitan explicarse, solo sentirse. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías entrado al restaurante? ¿Habrías dado una segunda oportunidad? Gracias por acompañarnos en esta historia.